la relación entre manifestaciones articulares y la presencia de compromiso relacionado con un compromiso metabólico que ocasiona muchas veces alteraciones en articulaciones y en otros órganos, ¿no? Entonces vamos a pasar voy a compartir mi pantalla, por favor, para iniciarlo. Muy bien. ¿Ven la pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Sí se ve, doctora. Doctora Coay, buenos días. Sí, doctora. Sí, soy Milagros Guamán. Estuve llamando a lista. Lo que pasa es que no encontraba la reunión, entonces me demoré entrando. Pero no es la primera vez, o sea, lo he puesto mal. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a comenzar. A ver, vamos a comenzar lo que es la clase de artritis por microcristales. Entonces, vamos a ver que todos estos componentes que se localizan a nivel de estos microcristales, a nivel de la articulación, van a producir signos inflamatorios y muchas veces calcificaciones y algunas deformaciones. Dentro de ellas tenemos la artritis por urato de monosodio, o sea, lo que se denomina artritis gotosa, que es la más frecuente y más común dentro de todo este grupo, ¿no? Usualmente es más frecuente en varón, en adulto mayor, y tiene algunas características. Quien no ha hecho de repente una vida intrahospitalaria no siempre va a tener un caso de una artritis gotosa. Sin embargo, hay otras artritis por microcristales que también se dan con frecuencia, pero muchas veces confundida con la misma artritis gotosa o con otras alteraciones como la artrosis, ¿no? La artritis reumatoidea, etcétera, pero que está producido por microcristales, ¿no? Pero tiene características en algo difieren de las otras. Por ejemplo, la artritis por cristales de pirofosfato de calcio, ¿no? Por ejemplo, es una de las, su manifestación se presenta usualmente en pacientes adultos mayores. Hasta el 60% se puede ver por arriba de los 80 años. Usualmente no hay una causa subyacente que condicione esta presencia de artritis por pirofosfato de calcio, que es la mayoría de veces, por lo tanto se refiere que es idiopático. Sin embargo, hay procesos metabólicos que estimulan este depósito de pirofosfatos a nivel de las articulaciones, como por ejemplo el hiperparatiroidismo primario, la hemocromatosis, la hipofosfatemia, la hipomagnesemia, el hipotiroidismo. Estas enfermedades desde el punto de vista metabólico hay que sospecharla básicamente cuando este depósito de pirofosfato de calcio se presenta en pacientes menores de 50, porque la idiopática es la más frecuente, más de los 60 años, pero si se presenta más tempranamente, sí hay que relacionarlo con problemas metabólicos. Entonces hay que hacer unas pruebas del laboratorio, ¿no? Para descartar estas causales, ¿no? Usualmente lo que se ve es a nivel radiográfico hay una
densidad lineal, ¿no? A nivel de las articulaciones, que son un poco características de la artritis por pirofosfato de calcio. Sin embargo, puede simular, como les dije al inicio, todas estas enfermedades en pseudogota, usualmente monoarticular, artropatía crónica, ¿no? Artrosis degenerativa. Puede simular en un AR también, porque hay muchos signos inflamatorios, y también una espondilitis anquilosante por la incapacidad a veces que ocasiona a nivel de la columna de la movilización y otras artropatías destructivas, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado al ser diagnóstico, al realizar el diagnóstico. Sin embargo, el tratamiento de estas patologías son similares a cualquier artropatía inflamatoria, ¿no? El uso de AINES, el uso de colchicina, ¿no? No difiere mucho con respecto a otras manifestaciones articulares. Tenemos también, por ejemplo, la artritis por hidroxapatita o tendinitis cálcica o artritis cálcica, ¿no? Esta sabemos que es usualmente un depósito, ¿no? De esta hidroxapatita, que usualmente lo tenemos más en los huesos y en los dientes, que usualmente se encuentran, pero esta se deposita exageradamente, ¿no? A niveles de las articulaciones. Las características de esta enfermedad, que también es idiopática, la mayor causa que exagera este depósito de hidroxapatita cálcica, pero también, igual que la artritis por pirofosfato, se puede ver también en algunas enfermedades que pueden favorecer este depósito, ¿no? Como son las conectopatías, en este caso el lupus, ¿no? En las enfermedades metabólicas, insuficiencia renal, hiperparatiroidismo, intoxicación por vitamina D, hemodiálisis también. Entonces siempre hay que buscar, ¿no? Si tiene relación con estas enfermedades, o si no es así, desde el punto de vista idiopático, ¿no? Muchas veces la clínica se manifiesta usualmente como una artritis aguda, o puede ser como una artrosis, o sea, con manifestaciones a veces inflamatorias destructivas también, ¿no? Y los depósitos usualmente son periarticulares. Doctora, buenos días. Disculpe, ¿está pasando las diapositivas? Porque no salen en Sí. pantalla. No, solo estoy hablando genéricamente de las artritis por microcristales, pero como son de menos frecuencia, o sea, solo estoy pasando una lámina. Ya. No, solo es una lámina la que estoy pasando. Entonces, es muy importante por eso tener en cuenta que muchas de ellas se confunden, ¿no? Entonces en este caso de la artritis por por hidroxapatita, lo que vamos a ver es calcificaciones periarticulares o intraarticulares, y usualmente el tratamiento es similar, ¿no? Entonces, como vemos, también la causa son de punto de vista idiopático. Y el último que tenemos es el oxalato de calcio, ¿no? Este usualmente es, en el punto radiológico, ocasiona un derrame usualmente no inflamatorio, sino algo mecánico, y radiológicamente similar, presenta como una condrocalcinosis, ¿no? Entonces, la mayoría de ellos, muchas veces, ¿qué es lo que va
a diferenciarse. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico, no? Usualmente es por la aspiración y la luz y la microscopía con luz polarizada al hacerle una artrocentesis, ¿no? Entonces, pero muchas veces, pues, este procedimiento a veces no lo hace, pero por las características de estos microcristales como son, sí se puede hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? La luz polarizada que se utiliza muchas veces para ver la birrefringencia de estos cristales no se realiza lamentablemente porque en el Perú, a pesar de que es un procedimiento bastante sencillo, no se tiene, ¿no? Pero de repente ustedes van a ver, leer en la literatura acerca de la birrefringencia de estos microcristales, o sea, la forma de rotación y la luz polarizada, cómo se transmiten, ¿no? Entonces ahí hablamos de birrefringencia positiva, negativa, etcétera, que realmente es una prueba que en sí son valorados para el diagnóstico, ¿no? Pero actualmente lo que se ve más es la clínica, las características de los microcristales en el Perú. Pero, lógicamente, en laboratorio se traduce mucho por las características de la birrefringencia. Bueno, haciendo un preámbulo entonces de estas otras patologías, pero yo creo que la más importante es la artritis por cristales de ácido úrico, ¿no? Que realmente el tema de nosotros lo vamos a tomar eso. ¿Por qué? Porque es la patología más frecuente desde el punto de vista de enfermedades metabólicas y con compromiso articular. Entonces, básicamente se presenta por este depósito exagerado de ácido úrico dentro de las articulaciones, ¿no? Y lo que vamos a encontrar básicamente es la presencia de una artritis muy dolorosa, la presencia de inflamaciones, que el dolor es muy intenso según lo que les describen, o los pacientes que lo manifiestan, es un dolor de una gran intensidad. Tal vez son uno de los dolores más intensos que dentro de las enfermedades tenemos, ¿no? Es exageradamente, produce como que una mordedura de alguien que se presenta en esa región, ¿no? Eso es lo que refieren los pacientes, ¿no? Otra de las manifestaciones clínicas muy frecuentes es la formación de tofos, que son depósitos de ácido úrico, pero que en el entorno hacen nódulos o granulaciones, ¿no? Esto es usualmente cuando hay presencia de una cronicidad del proceso, o sea, no se presenta desde el inicio de la enfermedad, pero el que lo tiene ya ya tenemos antecedentes del TOFO, se supone que ya él tuvo anteriormente manifestaciones clínicas de agudez de la enfermedad. Y otra característica que es más frecuente en el varón, ¿no? Entonces, es una frecuencia bastante grande en la que predomina, ¿no? En los varones y en adulto mayor, ¿no? Se dice que en 2%, 2.6 aproximadamente la población general presenta la presencia de esta artritis gotosa, o sea, realmente, y esto va a depender también de factores genéticos, ¿no? Hereditarios, y por lo tanto en algunas zonas se producen con mayor frecuencia, ¿no? Casi la mayor incidencia es por arriba de 80 años. Y el varón, como les dije, es más frecuente, ¿no? Está asociado al incremento del ácido úrico. Entonces, cuando hablamos de artritis gotosa, lo relacionamos con incremento de la presencia de hiperuricemia. Pero, ojo, yo puedo tener hiperuricemia y no tener gota. O sea, si bien es cierto, la gota se asocia con hiperuricemia, pero muchos pacientes pueden tener hiperuricemia, pero sin gota.
eso puede significar que en el futuro pudiera tener gota, pero no necesariamente. O sea, eso es muy bien en claro, ¿no? Porque muchas enfermedades pueden producir hiperuricemia. Entonces, dentro de los factores de riesgo que tenemos, o sea, que se pueden modificar para evitar justamente la aparición de la gota, ¿no? O que tengamos crisis gotosa o que se reagudice la enfermedad, hay que saber cuáles son de alguna manera los factores que se pueden ser modificados. Por ejemplo, acá tenemos la presencia de alcohol, exceso de alimentos, ante todo carnes, mariscos, ¿no? Pueden de alguna manera traducirse con incremento de la hiperuricemia y la posibilidad de presentar gota. Pero, como les digo, la persona puede tener hiperuricemia, pero no necesariamente tener artritis gotosa, ¿no? Pero si un paciente tiene artritis gotosa ya diagnosticada, estos factores sí de alguna manera hay que tenerlos en cuenta, porque ese paciente va a recrudecer la enfermedad probablemente relacionado con estos factores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, fármacos también que pueden ocasionar algunos hiperuricemia, por ejemplo, la hidroclorotiazida, ¿no? Que es un diurético y que se asocia muchas veces a la hipertensión arterial. Entonces, si tiene este paciente una artritis gotosa, lógicamente hay que suspenderle algunos medicamentos que pueden de alguna manera ocasionar incremento del ácido úrico. Y otro, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico en minidosis también puede ser un factor. Entonces, doctor, me dirían, entonces, ¿qué vamos a hacer si tiene un paciente un ACV y necesita? Se puede, de alguna manera, cambiar con otros medicamentos que tengan la misma actividad y no ponerle riesgo al paciente, puede ser un clopidogrel. Bueno, entonces, si ya es en suma urgencia, no se le puede variar, lógicamente no le tendríamos que dar, pero con esa salvedad que pudiera de alguna manera activarse la enfermedad. La obesidad, hipertensión también está asociada a hiperuricemia e inclusive estos pacientes con gota tienen mayor asociación con enfermedades cardiovasculares, entonces, y estos mayores riesgos de hacer un problema coronario. Entonces, sí, estos pacientes usualmente son más asociados a estas posibilidades. Tenemos también enfermedades linfoproliferativas, ¿no? Por ejemplo, un linfoma, una leucemia, o algunos que están recibiendo quimioterapia. Esto también pudiera ser un factor que acelere o que recrudezca los CAR, ¿no? Uno por la muerte celular y en sí las purinas que se incrementarían y esto tendría como consecuencia la hiperuricemia, ¿no? Sin embargo, hay factores que no pueden ser modificados definitivamente, ¿no? Porque son inherentes al paciente, por ejemplo, la edad, el género, factores genéticos y también la enfermedad renal crónica, el que lo tiene ya no lo puede de alguna manera revertir, ¿no? No sé si es alguien tiene su audio prendido, me escucho un ruido. Su micro prendido. Muy bien. Entonces, ¿cómo así esto va a ocasionar, ¿no? ¿Cómo es el metabolismo del ácido úrico, ¿no? Como sabemos, el ácido úrico es el producto final del metabolismo de la degradación de las purinas, ¿no? Y entonces esta purina va a ocasionar el incremento, lógicamente, del ácido úrico, ¿no? ¿Cuáles son los
son los niveles que nosotros tenemos que tener como referencia del ácido úrico. En el hombre es de 7 miligramos por decilitro y en la mujer por arriba de 6 miligramos por decilitro ya podemos sospechar, ya podemos decir que hay una hiperuricemia, ¿no? Entonces los valores extremos mayores de 7 en el hombre y 6, y ya podemos asumir que hay un cuadro de hiperuricemia, ¿no? Ese es el tope, ¿no? Entonces, ¿y cómo así? ¿Cómo así? Vamos a ver el metabolismo de las purinas, ¿no? Como sabemos, las purinas son moléculas orgánicas que son parte del ADN, ¿no? Del ADN. Y, lógicamente, son parte del esqueleto del ácido nucleico que constituye el ADN, ¿no? Y las purinas se van a degradar en adenosina y guanosina, ¿no? Y por medio de la enzima adenosina desaminasa y nucleotidasa se van a transformar en inosina y guanina, que finalmente se va a formar la xantina, ¿no? Este proceso se realiza básicamente con la enzima xantino-oxidasa, ¿no? Que es muy importante porque inhibidoras de las xantino-oxidasas es la presencia del alopurinol, ¿no? Que es el medicamento que se usa para disminuir la secreción de ácido úrico. Bueno, y se forma el ácido úrica y esta es eliminada a través de la orina, ¿no? Este proceso también está regulado por la enzima PRPP, ¿no? Que es la enzima pirofosfato, precursor de la síntesis que estimula la presencia de ácido úrico, ¿no? Y el otro enzima GHPRT es otra enzima que de alguna manera inhibe la formación de ácido úrico. Entonces, cualquier alteraciones que se produzcan en ella, el déficit de GHPRT como la superactividad que estimula el PRPP van a producir también trastornos en la producción o la déficit de ácido úrico, ¿no? Entonces también tenemos que valorar las características de ella. Bueno, este es más o menos un poco más sofisticado lo que se interviene en la formación de ácido úrico. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es como la enzima xantina oxidasa es muy importante porque justamente acá vamos a bloquear con algunos medicamentos la formación de ácido úrico, ¿no? Bueno, los mecanismos que de alguna manera intervienen en el proceso inflamatorio y cómo así van a producirse es primeramente por la precipitación de estos cristales de urato a nivel de las articulaciones y son fagocitados por los macrófagos, ¿no? Y posteriormente van a haber liberación de algunas interleuquinas, interleuquina 1, ¿no? Interleuquina 6, se van a liberar y estas de alguna manera van a permitir mayor aglutinación, ¿no? De los neutrófilos y otra vez comienza el ciclo de fagocitosis fagocitar los cristales, ¿no?
Finalmente va a haber una lisis de estos neutrófilos por estos microcristales y van a haber liberación de otras enzimas lisosomáticas que van a producir finalmente una lesión inflamatoria, ¿no? Entonces, este es un proceso en la cual va a intervenir muchas interleucinas, prostaglandinas, complemento, ¿no? Para que se produzca un estado inflamatorio, ¿no? Lógicamente mucho dolor, ¿no? Este es más sofisticado porque, como sabemos, ¿no? Ya está, primero se produce el proceso inflamatorio, como ya estamos viendo aquí, pero después se inactiva, comienza a presentar otro proceso que inactiva este proceso inflamatorio y por lo tanto se autolimita todo proceso inflamatorio. ¿Qué es lo que sucede básicamente en los mecanismos inflamatorios que se presentan en el organismo? Sin embargo, en este caso es igual que en todos los procesos, por eso en muchos de los casos, el paciente se puede autolimitar el proceso inflamatorio, o sea, se activa, pero los mecanismos reguladores ceden estas manifestaciones, ¿no? Pero se vuelven a presentar, ¿no? Y el paciente tenemos que aliviarles estas manifestaciones, ¿no? Se puede producir, lógicamente, un proceso inflamatorio dentro de la articulación y se forman los tofos sinoviales, ¿no? Producto, básicamente, de este proceso inflamatorio muchas veces crónicos, ¿no? ¿Cuáles son las causas que van a producir la hiperuricemia? Ahí tenemos, una es por una síntesis de ácido úrico aumentado, otro por una excreción disminuida de ácido úrico, ¿no? Y otro por mecanismos combinados, ¿no? Tenemos varias fuentes en las que se produce ácido úrico. Hay que tener en cuenta también que la causa de hiperuricemia, la más frecuente, es idiopática, ¿no? O sea, no hay... es la más frecuente. Y posteriormente tenemos la de origen, que sí sabemos la causa, pero también sabemos cuáles son los factores que podían atribuirse a la mayor predisposición, ¿no? A la mayor causales que pueden activar más, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los que de alguna manera incrementan la síntesis de ácido úrico? Por ejemplo, el recambio o muerte celular, como habíamos dicho, en relación a las purinas, ¿no? Por ejemplo, el recambio o muerte celular aumentada, por ejemplo, enfermedades mieloproliferativas o linfoproliferativas, ¿no? Puede presentarse con mucha frecuencia incremento del ácido úrico. Pacientes con anemia hemolítica, por ejemplo, cuando hay hemólisis también por muerte celular, o la rhabdomiolisis, o el uso de la quimioterapia también, que puede condicionar. La dieta también, ingesta de carnes rojas ante todo, o pescado, aves, ¿no? Todo lo que de alguna manera son de origen animal, ¿no? Carnes. Y defectos enzimáticos, como ya le mencioné, tanto aumento en la actividad del PRPP o déficit de GHRPRT, ¿no? Que inhibe la formación de ácido úrico, ¿no? La obesidad, también hipertensión, también sería. Y la excreción disminuida básicamente por la presencia del aumento de la absorción renal de diuréticos, como por ejemplo la hidroclorotiazida, que de alguna manera interviene en este proceso. Disminución de la secreción renal, tenemos la cetoacidosis diabética, la acidosis láctica, ¿no? Y el ácido acetilsalicílico, ¿no?
estas disminuyen la secreción de ácido úrico a nivel renal. Y otras relacionadas a la reducción de filtración de ácido úrico a nivel renal, ¿no? Tenemos la insuficiencia renal crónica o enfermedad renal policística. Lo que estamos hablando ahorita es básicamente de los presencia de la hiperuricemia, ¿no? O sea, que pueden traer como consecuencia, ¿no? Si este paciente tiene alguna predisposición, acelerar el proceso de la gota, ¿no? Pero otros no necesariamente, por ejemplo, en el caso de insuficiencia renal, ¿no? Más es que se va a producir por una reducción de la filtración renal. O sea, muchos de los pacientes, o casi todos, que tienen insuficiencia renal, van a tener un ácido úrico incrementado, ¿no? Por la presencia de la reducción de filtración renal. Ahora, ¿tendrán todos gotas? No, se ve que en lo que se produce gota hay una asociación entre enfermedad renal poliquística, pero no todos los que tienen insuficiencia renal van a tener, pero sí se le da tratamiento porque en estos pacientes hay depósitos de estos cristales a nivel de renal, puede ser a nivel de los colectores y de alguna manera complicar más el proceso renal, ¿no? Entonces, cálculo, formación de cálculos, etc. Entonces, por eso sí se da tratamiento en estos pacientes, ¿no? Pero no necesariamente van a ser una artritis gotosa. No, entonces, dentro de estos grupos que clasificamos como aumento de la síntesis, se presentan un 10% y disminución de la presión, es mayor las causas y tal vez lo hablamos como causas secundarias, porque la primaria es la que usualmente vamos a tener como más frecuente, ¿no? Entonces, disminución de la excreción, ya tenemos, por ejemplo, insuficiencia renal, casi todos tienen, ¿no? Aumento de ácido úrico, ¿no? Y las otras como complicaciones, la diabetes, fármacos, etcétera, puede traer. E igualmente, los pacientes que, por ejemplo, acá que tenemos relacionados con algunos medicamentos y que puedan ocasionar un aumento, ¿no? Aumento de la síntesis, por ejemplo, el uso de quimioterapia, también parte del esquema de tratamiento a veces se coloca inhibidores de la formación de ácido úrico, ¿no? O en pacientes que van a iniciar un tratamiento en enfermedades linfoproliferativas, también ustedes van a ver que se le está dando tratamiento ahí también con inhibidores, ¿no? De la formación de ácido úrico. Entonces, no necesariamente en todos los pacientes que tienen gotas, sino en algunos casos en la cual sí podrían hacer depósitos de ácido úrico a nivel renal, que es una de las complicaciones que se pueden ver. Entonces, tenemos acá ya los casos de hiperuricemia, ¿no? Y entonces, se tiene en cuenta que los pacientes que tienen hiperuricemia, a 10% de ellos, o sea, no todos, van a hacer una vez en su vida una manifestación de repente de una artritis gotosa, ¿no? Porque de repente después se controlan y ya no lo hacen. Entonces, no todos, ¿no? Van a hacer manifestaciones articulares, ¿no? Los que tienen de 7 a 8, que ya están por encima de lo normal, el 3% evoluciona a una gota. O sea, no todos, podemos decir, el 3% de 100 que tienen, solo 3 van a evolucionar. Y el que tiene mayor de 9 miligramos por decilitro, ya el 22% sí evoluciona a una artritis, ¿no?
Pero en esto estamos hablando en los pacientes idiopáticos, ¿no? Porque como le digo, que los idiopáticos son los más frecuentes, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente con 7 y 8 y que parte del esquema de tratamiento viene por otra cosa y yo le encuentro ácido úrico por ser mayor, le pido, y hay que decirle, ¿no?, que hay que disminuir las cosas que pueden favorecer la producción mayor de ácido úrico, pero no necesariamente van a entrar un tratamiento, ¿no?, para disminuir la formación, sino la dieta es fundamental, porque no todos van a terminar en artritis gotosa. Entonces vamos a ver la sobreproducción, ¿no? Menos del 5% son pacientes, ¿no?, relacionados con la gota, ¿no? Y están muchos asumidos también a mucha baja excreción, y otras también hay un poco en la cual intervienen los factores genéticos, ¿no? Entonces hay que saberlos también diferenciar, ¿no?, si estos están relacionados a esto, ¿no? Cuando tomamos una clasificación de estadiaje de la hiperuricemia, vamos a tener que hay una fase que es asintomática, ¿no? Hiperuricemia asintomática. Y de repente estamos en el curso de los pacientes que tienen hiperuricemia, pero no van a ser nunca, ¿no? Entonces ahí están, nunca se van a modificar, ¿no? Pero hay un grupo, como lo vieron al inicio, que si tienen de 7 a 8, el 3% evoluciona a una artritis, ¿no? Entonces están en stand-by, pero en espera si de repente van a presentar el cuadro, ¿no? Entonces vamos a tener un segundo estadio, que es la artritis gotosa, ¿no? Es la segunda estadio, que lo que va a hacer es manifestaciones ya inflamatorias, o una etapa también intercrítica, ¿no? Entonces son 4 etapas las que de alguna manera se clasifica la artritis gotosa, ¿no? Y otra es la parte que es la artritis gotosa crónica, ¿no? ¿Cuál es la forma, la clínica que se ve en estos casos? Usualmente el paciente en la etapa aguda gotosa, el dolor es muy intenso, por lo tanto el pico, ¿no?, la meseta que ve acá, y el pico es muy alto. El paciente, la primera vez que tiene el dolor, es probablemente uno de los más intensos, ¿no?, como lo ven acá. Pero de un curso corto, ¿no?, de 1 a 2 semanas. ¿Ya? Y después esta puede interpretarse a veces, si el médico lo puede interpretar de repente como una artritis infecciosa, porque nunca el paciente se quejó, y signos inflamatorios en alguna articulación, ¿no?, importante, y dolorosísima, y le dio AINES y pasó, ¿no? O sea, porque dura poco tiempo, es muy alto y realmente solo dura, ¿no? Y a veces se autolimita, como le dije, ¿no? Después viene una etapa en la cual hay ausencia de manifestación. El paciente ya no lo vuelve a presentar. Puede tener hiperuricemia, pero no, estos depósitos de cristales no se aceleran a nivel articulación. Puede pasar hasta 2 años que el paciente esté en la fase intercrítica, ¿no? Entonces, muchas veces el médico lo diagnosticó como una artritis infecciosa, una artritis inflamatoria, o de repente una bursitis, etcétera, ¿no? Le dio un contenido diferente, pero le dio antiinflamatorios y
el paciente es parte del esquema de tratamiento y pasó. Pasa hasta 2 años y otra vez vuelve a aparecer, ¿no? Ya ahí comienza uno la sospecha, ¿qué pasó, no? Otra vez, ¿no? A veces en la misma localización, ¿no? Puede pasar inclusive hasta 6 meses a 2 años, ¿no? Un intervalo, ¿no? De las mismas características, y después se acentúa más, esta etapa intercrítica se reduce y otra vez vuelve a aparecer, ¿no? El dolor, la inflamación, entre 1 semana, 2 meses, vuelve a aparecer, ¿no? 2 meses, pero la característica ve cómo el dolor sí va disminuyendo, ¿no? La curva del dolor, pero la base, o sea, el tiempo se alarga, ¿no? O sea, dura más tiempo, pero el dolor no es tan crítico como al inicio, ¿no? Esa es la característica, ¿no? Y ahí puede estar meses en un número, en esta fase puede abarcar más articulaciones, de 4 a 5 articulaciones. Sin embargo, en las primeras, usualmente en la primera hubo 1 o 2 articulaciones que solamente estaban comprometidas, ¿no? Sí, en la primera crisis, muy difícil a veces hacer diagnóstico, y muchas veces es por otra artritis inflamatorias, infecciosas, ¿no? Lo han tomado como en cuenta, ¿no? Y la otra fase, el estadio 3, que es la artritis gotosa, en la que sí hay presencia del dolor, ¿no? Intercurrente, continua, ¿no? Se superponen, ¿no? En este episodio, ¿no? Usualmente, y ahí ya hay la aparición de los tofos, ¿no? Ya es algo bastante más prolongado, y la presencia de... Bueno, esto es lo que más o menos había explicado, ¿no? Hiperuricemia sintomática, después vamos a ver una artritis gotosa aguda, que remite espontáneamente, ojo, remite, y después pasan meses y ya hay zonas de recrudecimiento, zonas intercríticas, o sea, la zona gota intercrítica es asintomática, ¿no? Que puede pasar meses, como lo habíamos dicho anteriormente, y otra vez aparece, pero intercrítica básicamente que no hay sintomatología, ¿no? Y ya más de 10 años ya tenemos una artritis gotosa crónica, ¿no? Fíjese, o sea, nunca vamos a tener una artritis gotosa tófica en esta fase, ¿no? De agudez de la enfermedad, ¿no? Ese ya se presenta cuando ya vemos un tofo, en la presencia de que ha pasado más de 10 años, ¿no? Bueno, entonces el cuadro, como dice, un paciente puede tener hiperuricemia, y después de 10 a 30 años posteriores pudiera aparecer un caso de artritis gotosa. Como les dije, queda siempre muy pendiente, aparecerá. Entonces uno de alguna manera, la dieta, todos los factores que podíamos modificar, lo realizamos para evitar, ¿no? Pero muchos nunca van a aparecer, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que en cualquier momento pudiera aparecer. ¿Y quiénes son los más riesgos? Los que tienen por arriba de 9, ¿no? Y las causas, como había dicho, idiopáticas son la mayoría. Por ejemplo, en las cortes, ¿no? de Europa, ¿no? En la época de los reyes, ¿no? 1400, se traduce mucho en la literatura que había muchos cuadros gotosos dentro misma corte, ¿no? Porque se casaban entre familiares, ¿no? Para hacer seguimiento de su corona, ¿no? Para que no se pierda, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los factores que de alguna manera también condicionaban, ¿no? El hábito o sea, ellos eran los únicos que comían carne un montón, exageradamente, vino, y lógicamente la presencia de la activación de esta enfermedad siempre estaba, ¿no? Pero los dolores son muy dolorosos, ¿no? Hay dolor, eritema, puede ser de más articulaciones, ¿no?
Usualmente vamos a tener que una articulación sumamente tomada y que tenemos que tener también que, si tenemos la primera articulación metatarfalángica, si hay signos inflamatorios, ¿no? Yo podría presumir que es una artritis gotosa, ¿no? Si con signos inflamatorios solo ha habido golpe, traumatismo, ¿no? Yo debo presumir que pudiera estar relacionada a la podagra, que es la característica, y a la artritis gotosa, ¿no? Pero pueden también presentarse en tobillos, en la región de los codos, en medio pie, o en otras articulaciones más distales también, ¿no? Pero usualmente más en tobillos, rodillas, codos, ¿no? Con bastante frecuencia en manos también, ¿no? Puede presentarse además fiebre y escalofríos. Esta es en la fase aguda de la enfermedad, ¿no? Bueno, la fase. Y como les digo, puede simular otro proceso inflamatorio, ¿no? Se puede extender inclusive a zonas en el entorno de la articulación, ¿no? O sea, puede, entonces, de alguna manera, sugerir a veces una celulitis, ¿no? Por las características, la magnitud, porque a veces son pequeñas articulaciones tomadas, pero en conjunto se ve toda la mano con signos inflamatorios, entonces puede confundir, ¿no? Es una artritis gotosa bastante severa. El paciente nunca hace fiebre por arriba de 39, ¿no? Usualmente son 37, 8, 38, 5, pero bueno, eso de alguna manera, a lo que es una artritis séptica, usualmente son con temperaturas más altas, ¿no? Pero sí pueden acompañar de fiebre y algunos malestar general, ¿no? Acá, mi suegro tiene fallecido ya, pero yo le vi una reagudización de su cuadro y en el codo, y que abarcaba inclusive parte del tejido blando. Entonces, cualquiera que lo veía padecía una celulitis, ¿no? Pero no era, ¿no? Tenía fiebre, malestar general, entonces nos angustió un poco, ¿no? Pero era todo relacionado a su manifestación de su artritis. Él tenía tos, tenía todo, ¿no? Pero sí puede confundir, y ojo, hay que hacer diagnóstico diferencial muchas veces frente a estas características, ¿no? Como les digo, se resuelve 1 a 2 semanas, inclusive espontáneamente, ¿no? O sea, el paciente, si no está cerca de un médico, o sea, la verdad que se resuelve, ¿no? Pero va a haber otra vez ataques, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Algunos menos duraderos, menos agudos, algunos más duraderos, ¿no? Y comienza a involucrar más articulaciones, ¿no? O sea, con el tiempo se comienzan más articulaciones. Tenemos el periodo intercrítico que les dije, que en la cual ya es un periodo asintomático, ¿no? Intercrítico, ¿no? Entre espacio y espacio de presentación de agudez de la enfermedad, y ya comienza a manifestarse el depósito, ¿no? De la presencia de los tofos y de algunas erosiones, ¿no? Y la artritis gotosa después de 10 años, ¿no? De gota intercrítica, ¿no? Se denomina, ¿no? Usualmente es... y en esta etapa también hay persistencia o recrudecimiento de la enfermedad, como lo habíamos visto en el primer cuadro, ¿no? Entonces, los ataques de artritis gotosa, a veces hay una controversia, entonces, porque encontramos un paciente
conocido como una artritis gotosa y viene con signos inflamatorios en alguna articulación y con un cuadro muy doloroso, ¿no? Y le tomamos un ácido úrico y el paciente está normal. Entonces ahí no viene la situación y decir, ¿qué está pasando, no? Sí se puede ver paciente artritis gotosa con ácido úrico normal a nivel sanguíneo. Pero eso no desdice de que hay presencia de cristales, ¿no?, a nivel de las articulaciones, ¿no? Entonces, ahí prevalece la clínica y el antecedente, ¿no?, del paciente, ¿no? Entonces, sí puede haber, lo usual es que se encuentre incrementado, pero no debo preocuparme si yo de repente le encuentro ácido úrico normal, pero sí con signos inflamatorios. Porque eso puede ser una pregunta, ¿no?, que en el examen, ¿no? O sea, puede haber, sí, se puede haber una artritis gotosa con la presencia de... Bueno, entonces, las manifestaciones clínicas del ácido úrico pueden ser asintomáticos, ¿no? Hay un incremento del ácido úrico, pero no necesariamente vamos a tener, ¿no? Otras tenemos que sí dan manifestaciones, como la artritis, ¿no? Puede ser monoarticular, puede ser poliarticular, ¿no?, como lo vemos, ¿no? Pero también hay presencia de ácido úrico que puede ocasionar una nefropatía por ácido úrico, ¿no? Entonces, sí, en estos casos, usualmente se ve en casos de crónicos, ¿no?, que pueden hacer depósitos a nivel, ¿no?, por producción muy intensa, ¿no? Y hay esta nefropatía puede ocasionar estos depósitos en los tubos distales y colectores. Usualmente está relacionado más con el uso de quimioterapia. Por eso el ácido úrico también se debe, cuando hay hiperuricemia y este paciente tiene alguna enfermedad, ¿no?, por ejemplo, el uso de quimioterapia sí se debe dar, ¿no?, porque estos depósitos de esta presencia de ácido úrico alimentado se pueden también depositar en los tubos distales y colectores y puede producir una insuficiencia renal, ¿no? Entonces, sí, en muchos casos con hiperuricemia sí hay que darle tratamiento, ante todo por estas manifestaciones renales, ¿no? Otra es la presencia de depósitos, nefropatías crónicas a nivel intersticial, ¿no? En este caso, el paciente también a la larga puede ocasionar también presencia de insuficiencia renal por esta manifestación de depósito a nivel del intersticio, ¿no? Y otra relacionado a una nefropatía con alteraciones más agudas, ¿no? Y estos depósitos a nivel de los túbulos que anteriormente ya lo mencioné, pacientes que usualmente están con quimioterapia, ¿no? Entonces sí hay diferentes formas de presentación y manifestaciones renales, ¿no? Este es ¿no?, lo que más o menos la presencia de una podagra, ¿no? Miren con signos inflamatorios muy intensos, muy dolorosos, ¿no? Esta es una foto, no, es una cuadro, ¿no?, una pintura de un artista muy famoso, ¿no?, en época justamente que estábamos diciendo, que traducía el paciente cómo sentía ese dolor, ¿no? Un monstruo, ¿no?, comiéndole la zona de
metacarbofalange, la primera metacarbofalange. Entonces, pues, esa era la sensación tan intensa, ¿no?, que producía el dolor, ¿no? Y lo traducía como eso, ¿no?, que era una persona, ¿no?, un monstruo, ¿no?, y que de alguna manera se comía su piel, ¿no?, en la interpretación del cuadro, que era un paciente con una artritis gotosa, ¿no? Estos son los tofos, ¿no?, que vamos a ver, ¿no? Este es un codo, ¿no?, la región del codo, ¿no?, muy grande, ¿no? Algunas consideraciones, ¿no?, muchos tofos acá en las manos, ¿no?, a nivel del pabellón de la oreja, ¿no? Siempre hay que buscar, ¿no?, estos tofos. Ya usualmente la presencia de esos tofos ya pasa bastante años que el paciente tiene diagnóstico. De repente es muy difícil que llegue a esta etapa y no sepa que es gota, ¿no?, porque por las crisis recurrentes, ¿no?, del dolor, y el reconocimiento, de repente en la primera no fue, pero en la segunda crisis dolorosa y desde ahí lo están tratando, ¿no? Excepto que sea un paciente que nunca quiso ir al médico y tomaba sus antiinflamatorios, y también el dolor le producía, ¿no? Pero es bien difícil, ¿no? Acá se ve con más. Igual, miren, con un tremendo tofo, ¿no? Entonces, el reconocimiento realmente es fácil, ¿no? Bueno, entonces ya nefropatía por ácido úrico, mira las manifestaciones, ¿no?, que puedan tener. Bueno, en cuanto al diagnóstico, básicamente es clínico, ¿no? Como ustedes ven, la presencia de este dolor tan intenso al inicio monoarticular y después una o dos articulaciones, después ya se puede oligoarticular o poliarticular, es más fácil llegar al diagnóstico, ¿no? Pero tenemos que hacer, lógicamente, el control de ácido úrico sérico, ¿no? El valorar cuánto está, ¿no? Ya habíamos dicho los valores, que se pueden mayor en 7 en la varón y 6 en la mujer. Buscar también orina, ¿no?, para evaluar el ácido úrico, ¿no?, y ante todo para el manejo de úricos úricos. Los reactantes inflamatorios se encuentran elevadas, como por ejemplo velocidad de sedimentación y PCR. Y puede haber también leucocitosis en el ataque agudo. Y en la presencia en el líquido sinovial de manifestaciones de características inflamatorias, ¿no? Ojo, pero hay un borde ahí, ¿no?, en la cual tenemos que tener, o sea, que los leucocitos estén menos de 50.000, o sea, que no bordee lo que el plazo es inflamatorio, ya cuando hay duda de nuestra impresión diagnóstica, ¿no? Y que no sean, lógicamente, polimorfonucleares, ¿no?, mayores de 50, que es lo que se ve en las infecciosas, ¿no? Entonces sí tenemos que tener en consideración algunos valores entre relación de infecciosas y las no infecciosas. Y la radiografía, ¿no?, si hay signos de alguna manera destructivos, o la ecografía para ver si hay líquido y la cantidad de líquido, y se puede hacer una atrocentesis para ver los cristales y ante todo confirmar nuestro diagnóstico, ¿no? Miren, las imágenes que ves saca bocado, ¿no?, que se ven en las articulaciones, ¿no?, son lo típico de la artritis gotosa, ¿no? Imágenes, miren, acá, grandes deformaciones, destrucciones articulares también, la artritis gotosa, ¿no? Ojo, esto también es porque de alguna manera hemos avanzado esta enfermedad, de repente no ha estado en tratamiento solo con antiinflamatorio, entonces el paciente, la verdad, generó esta grave destrucción, ¿no?, articular, ¿no? Imagínense, sacabocados, miren.
o mordida de ratón, que lo menciono, ¿no? E igualmente, son típicas, ¿no? Entonces, en este cuadro es bastante complejo, pero interesante, ¿no? Porque de lo que habíamos escrito anteriormente del pirofosfato de calcio, hidroxipatita, oxalato de calcio, y acá tenemos, vamos a tener algunas características similares y qué es lo que lo diferencia de uno del otro, ¿no? Bueno, y muchas veces se confunde, ¿no? Ante todo es por el microscopio de luz polarizada, ¿no? Y las características de la forma de cristales, ¿no? Por ejemplo, en aguja son los de urato monosódico. Miren, o sea, es inconfundible con los de pirofosfato cálcico, que es romboidal, o con los de hidroxipatita, que son muy pequeños, como puntitos, o bipiramidal, como son el oxalato de calcio, ¿no? Y es más aún la birrifigencia, ¿no? Birrifigencia, o sea, con la luz polarizada. Si hay una duda, porque de repente, ¿no?, nos generó las características de los cristales, pero sí, miren, se pueden ver muy bien, ¿no? O sea, diferenciar, pero se toma como parte del diagnóstico la birrifigencia, ¿no? En lo que es el urato monosódico es fuertemente negativo, o sea, no traduce, ¿no?, a la rotación de la luz, no se observa esta birrifigencia, ¿no? Entonces se dice negativo, a diferencia de los otros, es fuertemente negativo, ¿no? Acá el de oxalato de calcio es fuertemente positivo, el otro es débil y el otro no tiene ni siquiera birrifigencia, ¿no? Pero negativa es el que se ve por urato monosódico, por eso se dice birrifigencia. Y las características del líquido sinovial es inflamatorio, ¿no? Inflamatorio también el pirofosfato cálcico, ¿no? Y el oxalato de calcio es también mecánico, inflamatorio, ¿no? Menos, tal vez un poco menos que los anteriores, ¿no? Y las erosiones en sacabocado, ¿no?, que los dije, ¿no?, un poco difiere de las otras características. Sin embargo, el tratamiento, vamos a ver que todos es igual: reposo, antiinflamatorio, hemacolchicina, glucocorticoides y glucocorticoides orales. O sea, el tratamiento es similar, ¿no? Acción, ante todo, antiinflamatoria. Ya les dije, o sea, ¿qué es lo que ayuda? Ante todo, la radiografía de simple, no va a haber alguna alteración al inicio de la fase, y la presencia de erosiones es ya una radiografía simple en la fase crónica, ¿no? La presencia de TAC de doble energía en resonancia magnética, la verdad, son útiles, pero la verdad que la radiografía de simple es bastante buena también y menos costo, y es fácil de, ¿no? En cualquier centro de salud lo pueden tener, entonces, pero no se olviden que es una fase crónica, ¿no? En la fase aguda es de poca utilidad, y lo otro también es realmente es poco útil, ¿no? O sea, que no perdamos el tiempo en pedirle tomografía, es la clínica ante todo, y estamos en una fase en la que los jóvenes, los médicos jóvenes, todo es tomografía, todo. O sea, creen, no hacen una buena historia clínica y todo es tomografía, ¿no? Y el pobre paciente se mata haciendo resonancia en todos sitios, en todas partes, y para decirle no hay nada. Y los gastos, ¿quién lo cubre? A veces el CIS, pero el CIS demora un mes para que le hagan. Entonces, y todo lo resuelven con tomografía o resonancia. La escala del gota ante todo es clínica, ¿eh? Entonces, esto se usaba hasta el 2010 como una escala, ¿no?, importante de diagnóstico, ¿no?
Pero ahí es la clínica, ¿no? Por ejemplo, el sexo, ya habíamos dicho, ¿no? Episodios previos, le decían, hiperemia, signos inflamatorios en la articulación, metacarpofalángica, lo que dijimos, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, ojo, si hay mayores riesgos en estos pacientes, y el ácido úrico, ¿no? Y entonces ahí la puntuación relacionada con la probabilidad, y a mayor puntaje, mayor probabilidad. Pero yo creo que la clínica es tal vez. E inclusive la artrocentesis se usa en determinados casos, cuando ya uno pone en duda el diagnóstico, no hay respuesta, y de repente lo que tiene es una artritis infecciosa. Bueno, cuando es el primer episodio. Ya, entonces, usualmente la clínica es mandatoria para estos casos, ¿no? Influencia, ¿no? En cuáles son los alimentos que podría comer, y ahí a la cabeza evitar, ¿no? El consumo, ¿no? De carne roja, lo que está, ¿no? El vino, ¿no? También la cerveza, licores, así que eso, los varones ante todo sufren cuando le dicen no. De algunos que le encanta la carne, no, dicen, no, de toda tampoco, no. Pero es parte del esquema de tratamiento, ¿sí, no? Entonces, con respecto al tratamiento, ¿no? Entonces, tenemos escalas de tratamiento, ¿no? Que se van a usar. Si el paciente tiene hiperuricemia y no tiene todavía artritis gotosa, pero ya lo tuvo, mantenimiento es inhibidor de la santina oxidasa, ¿no? Que es el allopurinol. Si el paciente tiene algunos efectos como son náuseas, vómitos, etcétera, o relacionados con el efecto, tenemos también inhibidores, ¿no? De alguna manera que inhiben la formación de ácido úrico, ¿no? Entonces ahí tenemos la febuxostat, ¿no? Febuxostat. Hay que tener en cuenta, en este caso, ¿no? Si el paciente tiene cardiopatía de fondo, o ya hay que mirar otros úricos, o sea, que eliminen ácido úrico. No inhiban la formación, sino que eliminen, ¿no? Que eliminen el ácido úrico, ¿no? Tenemos la besbromarona, ¿no? Pero ahí evitar en caso de insuficiencia renal grave y no linfodensitosa. La mayoría de veces se termina en esta fase. El besbromarona usualmente no hay todavía mucho en el mercado, ¿no? O sea, si bien es cierto, en el seguro lo manejan, ¿no? Pero es muy escaso, ¿no? Entonces, en estas dos primeras son las primeras fuentes, y hasta ahora es el tratamiento que se utiliza con más frecuencia, ¿no? El allopurinol y el febuxostat, ¿no? Impide la formación de ácido úrico, y si hay algunos efectos adversos y no se puede usar la besbromarona, ¿no? Que es básicamente úricos, ¿no? Estamos hablando ya de cronicidad del proceso, ¿no? O sea, no en la etapa aguda. Bueno, ahí está explicado. Reducir la uricemia, allopurinol, febuxostat, inhibidores de la santina oxidasa, ¿no? Lo que habíamos dicho. Úrico tenemos el besbromarona y lesinurad, ¿no? Entonces, pero si yo tengo ya un episodio agudo, o sea, de recrudecimiento de la enfermedad con signos inflamatorios, ahí yo uso los AINES, ¿no? Cualquier antiinflamatorio que yo tenga dentro de ella, los COX-2 o COX-1, inhibidores
2 o COX-1 son buenos, ¿no? Ibuprofeno, de repente meloxicam, puede ser celecoxib, puede ser diclofenaco, indometacina, es decir, pero a una dosis antiinflamatoria, ¿no? Porque yo no le voy a usar ibuprofeno una de 400 al día, nadie le va a calmar el dolor inflamatorio, ¿no? Mínimo 800 cada 8 horas, ¿no? O sea, dosis adecuada antiinflamatorio para evitar el dolor y reducir los signos inflamatorios, ¿no? En este caso también se usa la colchicina, ¿no? La colchicina, que también como potente antiinflamatorio exclusivamente para la artritis gotosa. ¿Ya? Puedo usarle también corticoides, sí, la articulación está muy inflamada, muy dolorosa, intraarticular, o sea, podría ser otra forma. O también, si es excesivamente, puede ser sistémico, ya sea vía oral o endovenoso, pero usualmente vía oral también podría ser una alternativa. Y por último, también usar inhibidores de la interleuquina 1. Entonces, ese es el tratamiento cuando hay un episodio agudo, ¿ya? Entonces yo puedo usar. ¿Puedo usar solo uno, doctora? Sí, puedo usar uno. Un AINES, bien dado. Pero si el paciente de repente no hay, el dolor es muy intenso, puedo asociarle con la colchicina, por supuesto también. La colchicina le damos en la etapa aguda. Los dos, sí, los dos. Pero el paciente no le calma. Ya, ¿puedo asociar las tres? Puedo asociar las tres. Ya, o sea que puede ser al inicio solo uno y dependiente cómo lo van evolucionando, pero desde el inicio puede ser tan intenso que la mayoría de veces terminamos asociando un AINE con la colchicina, ¿no? Los dos casi siempre. A pesar que la colchicina tiene un efecto, pero la verdad que los AINES también hacen muy rapidísimo su función, ¿no? Los corticoides ya cuando el paciente pasa 48 horas, si no calma, ha reducido, pero no lo que queríamos, sí se le puede usar, sí lo puedo usar también. O sea, dejarle los tres, sí, lo dejo los tres. Ya cuando es una exageración, inhibidor del interleuquina un poco más costoso, pero se puede tener esa alternativa, ¿no? En esta etapa de la gota, yo le suspendo todo inhibidor de la santina oxidasa, porque dice que es increíblemente, puede inducir más a la formación en esta etapa de depositarse más cristales en la articulación, ¿no? Entonces, en esa etapa, y si sigue usando, yo le suspendo y continúo con el tratamiento solo de episodio agudo, suspendiéndole el allopurinol, ¿ya? Por si acaso. Ay, doctor, como está tan alto, le doy más allopurinol. No, en esta etapa no. Esta le da en etapa ya de intercrítica. Y cuando ya se suspendió. Entonces no hay por qué preocuparse en ese momento, sino de la etapa inflamatoria. Ultrasonido, ¿no? Y los tofos, ¿no? Y las características que se pueden ver de un signo de doble contorno, ¿no? Los últimos consenso, ¿no? De gota, ¿no? Acá también hablan sobre los criterios de clasificación en EULAR del 2015, pero ojo, miren, si ustedes ven, es una tabla enorme, no, pero esto simplemente para que ustedes lo vean, porque es dependiente de la etapa de evolución de la enfermedad, necesariamente para el diagnóstico, ¿no? Sino es básicamente para un estudio de investigación según la etapa, ¿no? No, este es, ¿no? De la característica de las articulaciones, qué inflamación, etcétera, ¿no? Pero no es con fines diagnósticos.
lo que mencionan, ¿no? Según el consenso de Oblak, que es la educación, ¿no? O sea, considerar todas las causas secundarias que podía tener antes de, ¿no? En cuadros de hiperuricemia, o los medicamentos que está usando, ¿no? Que pueden, y otros que también deberíamos evitar con un estado gotoso, ¿no? Entonces, ellos de alguna manera con esto están cómo estabilizar, de alguna manera tener algunas recomendaciones, porque de nada valdría, ¿no? Un paciente que nosotros tenemos que educar también. Esto, qué medicamentos toman, o sea, que también para poder, son pacientes adultos, a veces vienen con el cuadro, miren lo que ya les dije al inicio, es lo mismo, ¿no? Recomienda, ¿no? Y de Febuxostat, ya lo había mencionado, claro que no, que puede de alguna manera incrementar el riesgo coronario. Mucho cuidado con el Febuxostat, ¿no? Ahora, lo purinol, porque es un medicamento muy antiguo y muy efectivo y muy barato y en todo sitio hay. Entonces es costo-beneficio buenísimo, ¿no? No, es aguda, en profilaxis agudas, ¿no? Entonces primero, si yo tengo un paciente con estado intercrítico y que ha tenido gotas, su halopurinol, que se da entre 100 a 300 miligramos al día, dependiente, lógicamente, de su ácido úrico, que usualmente se lo voy controlando, ¿no? Entre 100 a... Entonces esa es la forma de dosis, ¿no? Dosis diaria, usualmente nosotros le damos entre 100 a 300 miligramos, dependiente de sus análisis, y que progresivamente le vamos subiendo, ¿no? Pero ese es el promedio que se da, ¿no? Depende, ¿no? Usualmente casi siempre son 300 al día, ¿no? Y monitorización del paciente, ¿no? Hay unos pacientes que tienen a cierto grado de mucha hipersensibilidad al halopurinol y por eso algunos le toman algunas pruebas, pero la verdad que ellos ponen en consideración eso también, ¿no? Pues algunas recomendaciones que da la EULAR, por eso. Por ejemplo, el halopurinol, ¿no? Entonces le toman el HLA B500, 5801, ¿no? La verdad que acá podríamos, pero bueno, todo esto se ha visto en algunas zonas, en algunos países, ¿no? Nosotros realmente no tenemos cosas. Y el Febuxostat también los eventos cardiovasculares, como lo mencioné. Entonces son algunas recomendaciones que también nosotros debemos saber, ¿no? Otro, como les había mencionado, el uso de la aspirina también, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y algunos también antihipertensivos, ¿no? Que pueden también, por ejemplo, la hidroclorotiazida, ¿no? Entonces, sí hay que tener en cuenta esos que es muy frecuente uso, ¿no? En nuestros pacientes, porque son adultos mayores, no se olviden, y que siempre estamos integrando al esquema de tratamiento esos medicamentos. Entonces, siempre van a estar muy activos de la enfermedad y hay que de alguna manera reevaluar ese esquema de tratamiento para
evitarlos, o si ya es inevitable, pero siempre estar al tanto de estos pacientes, ¿no? Es que es más de regular que no se han modificado mucho, ¿no? Por eso es que, de todas maneras, para que vean que se sigue usando, ¿no? Puede ser monoterapia, como les dije, o puede ser también combinaciones entre ellas, ¿no? Por ejemplo, inhibidores de COX-1, COX-2, ¿no? Antiinflamatorios. Puede ser el uso de colchicina asociado o corticoides sistémicos, ¿no? Puede ser, ¿no? Todo va a depender, lógicamente, de la forma evolutiva de la enfermedad. Si el paciente viene con mucho dolor, con signos inflamatorios, su COX de frente, porque eso se le calma, le alivia rápidamente. Pero usualmente también menciona que puede darle la colchicina solo, pero la combinación de ambos casi siempre lo vamos a usar, casi siempre, ¿no? Y los corticoides lo dejamos en la tercera etapa, ya cuando el paciente no mejora, ¿no? Y el paciente ya te llama y no le calma, y a los 2 días sigue regresando, que le ha bajado solo un 20%, entonces lamentablemente ya, no lamentable porque es una terapia corta, ¿no? Que se le da combinación corticoide. Bueno, la dosis que usualmente se da es de 1.2 miligramos, ¿no? Por ejemplo, acá el Evolar, ellos tienen la tableta de 0.6, nosotros tenemos 0.5, entonces, ¿cómo llegar a 1.2? Usualmente es, solo le damos 1.0, ¿no? Entonces, se le da y al inicio y posteriormente ya hay que continuarlo durante un tiempo en que dure el proceso inflamatorio, ¿no? El uso de corticoides, cómo se puede dar desde el punto de vista intraarticular, ¿no? O puede ser también vía intravenosa o intramuscular, ¿no? Casi siempre con vía oral, ahí son los pacientes que yo he visto que terminan, ¿no? Entre las 3 combinaciones, ¿no? No he visto un cuadro muy severo, pero sí hay que tener. Entonces, dentro de la venosa, dentro de la vía oral, tenemos ahí la prednisona de 0.5 miligramos por día, ¿no? O sea, vendría a ser 30 miligramos, pongamos si pesa 60 kilos, y solo por un tiempo de entre 5 a 10 días, o sea, corto, ¿no? Porque ustedes saben todas las manifestaciones que de alguna manera, los efectos colaterales que tiene el uso de corticoides, ¿no? Síndrome de Cushing, hipertensión, trastornos desde el punto de vista incremento de la glucosa, osteoporosis, es decir, mucho. Muy bien, chicos, acá nos quedamos. ¿Preguntas? No hay preguntas. Muy bien. A ver, Damián. ¿Verdad? Damián. Sí. Buenos días. ¿Sí? Luis Martín. Sí, buenos días. ¿Escucha? Oye, usted ha llegado tarde. Voy a verlo porque sí está dentro de lo... No, sí, ¿qué pasa? Que me conectó tarde. La señal no agarraba bien. Pero acá te escuchan. De la Cruz. De Zacayata. Presente, doctora, buenos días. De tarde también ha llegado. Ahora voy a bajar la asistencia, porque están muy pendientes de la asistencia de ustedes. Enrique González. Enrique González Luz María. Sí, doctora, sí estuve presente cuando llamó lista, doctora. Sí, estoy volviendo a llamar lista. Ah, ya. Sí, doctora. Espinosa. Sí, doctora, presente. Figueroa González.
Presente, doctora, buenos días. Tarde también. ¿A qué hora Cuando entra? estaba comenzando llegué, doctora. Flores, Oré, Presente, doctora. Flores, Soto, Presente, doctora, buenos días. otro tarde. Gallegos, Valcárcer, Presente, doctora. Gamboa, Soto, Presente, doctora. Garay, Enrique, Presente, doctora. Godoy, Romero, Godoy, Romero, ¿no está? Godoy, Romero, ¿no está? No está. Se fue. Gómez, Gutiérrez, no está. Gómez, Gutiérrez, Washua, Andrea Madeley, Presente, doctora, buenos días. Guamán Álvarez, Presente. Guamaní Aldoratín, Presente, doctora. Hurtado, Presente, doctora. Jacobe, Jacobe, a ver, Jacobe, ¿no está? Jacobe no está, ¿no? Jara, Presente, doctora. se aprenden esto y se van. ¿Cómo es eso? Bien. Bueno, chicos, nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenos días. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego, chicos. Nos vemos.